Bueno, en este segundo bloque lo habíamos prometido y cumplió a rajatabla el horario, ¿eh? El ingeniero agrónomo Cristian Raschetti, de Tecnosur. ¿Cómo le va, Cristian? Muy Buenos bien, días. Luis, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, no, muy gentil de venir en este horario para hablar un poco de la actualidad de campo. Nosotros tenemos una amplia zona que nos ve, que nos pregunta, eh, sobre todo cómo está hoy esto con las lluvias, pero a su vez antes hubo seca. El trigo terminó, ¿no? Para arrancar El trigo con, ya se cerró, la semana pasada se dieron los últimos, digamos, Argentina dio por cerrada su campaña triguera, con récord. con una campaña récord exactamente en toneladas. ¿A qué se debe? ¿La gente confió? ¿Buenos rindes? A ver, si lo analizamos en términos de rindes, hubo años donde relativamente hubo mejores rindes, pero menor superficie. Este fue un año donde la gente se volcó a hacer mucho trigo, hubo mucho trigo y acompañaron los rindes. ¿Sí? De hecho, si lo analizamos en la zona, los rindes fueron muy buenos, aunque por ahí dispares, ¿sí? Pero un poco inferior a lo que fue hace 3 años atrás, cuando realmente fue una locura, rendían muchísimo. Este año por ahí los rindes, si bien fueron muy buenos, no fueron tan altos, pero bueno, el hecho de que la superficie triguera se haya expandido acompañó, coadyuvó para que se diera este récord. Eh, Hubo un año que hubo un récord importante, pero no buena calidad. Sí, señor. ¿Recuerdas? Es que es medio, a ver, hay una explicación fisiológica para darle al respecto, ¿no es cierto? Pero por ahí no es menester mío entrar en eso, pero es como que son inversamente proporcionales muchas veces el alto rinde con lo que es la calidad, ¿no es cierto? Cuando por ahí se tienen altos rindes se resigna calidad y viceversa. Por ahí los años que los trigos rinden un poco menos, la calidad es superior. Así que este año yo te diría que dentro de lo que es esa curva, ¿no? Donde se cruzan rindes con calidad, estuvo bastante equilibrada, las calidades fueron bastante buenas para los rindes que se dieron. Así que la verdad que fue una campaña muy buena y a todo esto hay que acompañarlo a una alza en el precio internacional del trigo que hizo que el productor realmente bueno, tuviera muy buenos resultados. Bien, ahí teníamos, estábamos con la producción charlando también, Cristian te escuchaba. El impacto de la sequía influyó ahora, ya el trigo fue, tuvo buenos rindes, los precios también acompañan, ¿no? Exactamente, así es, sí, sí, Esto hace, bueno, es fundamental que el precio acompañe para que el productor se motive, ¿no? tal cual. Eh, Hubo seca, ahora llovió de golpe, ¿no? Mucho. Pero en esa sequía, ¿no había periodos de que llovía justo? Bueno, ¿O no? a A ver, ver, explícalo. para ponerlo en contexto, una de las características que tiene el fenómeno de la niña tiene dos características principales. La primera es que la precipitación total es menor a lo normal para una determinada zona geográfica, es menor la precipitación total en un mismo periodo de tiempo a un año normal, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro es la disparidad que se da en las precipitaciones. Dentro de una muy pequeña zona geográfica puede ser muy dispar. Por eso es que si analizamos números de lluvia por ejemplo, desde el día jueves, viernes a esta parte, vamos a encontrar que hubo lluvias en el mismo día o en el mismo evento de 40 milímetros en pueblo italiano, de 110 al norte de Alejo Ledesma, y estoy hablando con datos Sí, sí, sí. verídicos, precipitaciones de 60 milímetros acá, 40 milímetros en Arias, y a 20 kilómetros de Arias, 15 milímetros, por ejemplo, o 10 milímetros pasando ya, entrando en lo que es Magiolo. Esa es una característica que tiene la niña. Después, respecto a en el momento en que se dio la lluvia, esto que vos decías de lluvias que vinieron al momento justo, bueno, también es una cuestión azarosa, ¿no es cierto? Sí. Tuvimos la suerte de que en determinados cultivos o en determinados momentos de determinados cultivos la lluvia vino justo y bueno, ayudó, ¿no es cierto? Y va a ayudar a que el cultivo pueda llegar o alcanzar su máximo potencial.
si todo sigue así. Estos pocos milímetros que han llovido en distintos lugares que vos mencionaste, Arias, pasando Canal también, creo que hubo poca lluvia. ¿Puede complicar en algo, por ejemplo, a la soja? Bueno, a ver, bien lo decías vos cuando comenzaste la nota. Este programa es visto en una amplia zona geográfica y la niña tiene esa cualidad, como te dije, ¿no? De ser muy dispar dentro de un área geográfica por ahí no tan grande, en pequeños, de hecho lo que nombramos son pocos kilómetros, ¿sí? Y hay un gradiente muy grande de precipitación, de diferencia de precipitación. Por eso si lo analizamos así, a ver, nosotros estamos en una zona donde realmente fuimos bendecidos de alguna manera por estas lluvias, vinieron en un momento justo, pero sí, por ejemplo, vemos, y esto lo pude ver hace una semana atrás, de lo que es Wenceslao Escalante, por ejemplo, hacia el norte hasta la Ruta 9 y de la Ruta 9 hasta Córdoba, el panorama realmente es preocupante. He visto maíces que, por ejemplo, se secaron antes de florecer, se secaron. O sea, culminaron su ciclo, se prendieron fuego literalmente, antes de poder florecer. O en la zona de Belleville, sojas donde también se observa un manchoneado en el lote con un daño muy evidente de lo que es trip y arañuela, que son plagas que están asociadas a los fenómenos de seca. Bueno, a eso sumarle la seca, bueno, hizo una conjunción que ahí vemos, ¿no? Dejó debido a la sequía se perderían, bueno, algunas imágenes de los lugares donde hay seca, ¿no? Bueno, por ejemplo, en esa zona donde se están viendo exactamente, en la zona de Arroyito, son zonas que realmente están muy complicadas, como te digo, de lo que es Wenceslao Escalante hacia el norte. Realmente el panorama es muy complicado. Si lo vemos de Ruta 8, por ejemplo, desde Firmat, yendo ya hacia el río Paraná, es muy complicado el panorama. Bueno, el Paraná está complicado. El Paraná en general está complicado, Entre Ríos está muy complicado, norte de la provincia de Buenos Aires también. De hecho, si uno va por ruta 8 hacia Buenos Aires, por ejemplo, ya cuando pasas la zona de Bugue, ya el panorama empieza a ser cada vez más complicado y a medida que te vas... Son zonas, lo mejor del país está ahí, ¿no? Productivamente sí, pero bueno, los años van a ver, y también producto del cambio climático y de un montón de cosas, ¿no? que vamos a ir dándonos cuenta con el paso del tiempo. Fíjate cómo ganó en preponderancia el Departamento General López, ganó en preponderancia o se puso a la par de lo que es el Departamento General López en Santa Fe, el Departamento Marco Juárez, quise decir, en Córdoba, se puso a la par de lo que es las tierras o la calidad, ¿no es cierto?, de lo que es el Departamento General López o el Partido de Pergamino en Buenos Aires, que eran lugares donde eran considerados suelos de... Me acuerdo en la facultad se hablaba de suelos de libro, de lugares... y acá no es que cambió el suelo, sino que lo que cambió fue el clima. Y bueno, y eso nos fue ayudando. Y eso acompañado a la tecnología, ¿sí? Al paquete tecnológico, que acompañó a la producción e hizo que se expanda la frontera agrícola a lugares donde tenemos buenos ingenieros que aconsejan bien. Y en general sí, hay algunas excepciones, pero bueno, sí, así es. No, para poner un poco de matiz a esto, porque recién hablabas del cambio climático y uno no quiere ser extremista. Uno ve en las noticias, se habla de la extinción del mundo, ¿no? Uh-huh. Que ya 500, no sé cuántos millones de especies han desaparecido. Y esto es por culpa del humano, ¿no? Tal cual. Y uno no quisiera que ocurra esto nunca, pero ¿están haciéndose las cosas tan mal? Yo creo que son cosas, a ver, si miramos para atrás, si repasamos la historia, podemos comprender el presente que estamos viviendo y nos damos cuenta que hicimos muchas cosas mal, que se hicieron muchas cosas mal. De acá en adelante, lo que estamos haciendo, yo creo que se está empezando a trabajar ya desde hace mucho tiempo, te estoy hablando desde hace 30 o 40 años, se está empezando a trabajar en mitigar todos los efectos de producción de gases de efecto invernadero, en un montón de cosas, en utilizar productos reciclables. Hay una movida que eso tiene que ir acompañado de un cambio cultural de las personas, porque somos nosotros, o sea, el planeta no se ensucia, los sucios somos nosotros, ¿sí? Los que
la basura no se genera sola, somos nosotros los que la producimos y los que la tiramos y no la reciclamos o no separamos, por ejemplo. Entonces hay un cambio cultural. Y después hay otra realidad y es como todo. Hay un negocio detrás de esto, por algo hay algunas grandes potencias del mundo que adhirieron al protocolo de Kioto recién en los últimos años, cuando es algo que se viene hablando hace 20 años atrás. ¿Por qué? Y porque evidentemente había un negocio detrás de eso que no convenía, ¿no es cierto? Cuidar el planeta, por decirlo de alguna manera. Bien, hemos visto que, y recién lo comentamos antes de la nota, ¿no? Los pronósticos te dicen que va a llover 15 días seguidos, una semana seguida. ¿No aciertan? ¿Fallan? ¿Cuál es el tema? Bueno, se está dando, sí es cierto, si uno mira las aplicaciones que tiene en el teléfono, por ahí en lo que uno ve, en la gente que uno conoce, una aplicación noruega que es bastante confiable y que la gente lo mira y dice, ¿qué hacen los noruegos, no? Cuando hacen esto? Porque por ahí le erran muy feo, le erran porque dan una lluvia que después no se produce o porque dan un milimetraje que después no se produce. Entonces, o van corriéndose los días, o ¿no? se van corriendo los días. Voy a tratar de explicarlo de manera sencilla porque es muy difícil explicarlo sin poder graficarlo. Pero básicamente a nivel atmosférico existen los centros de alta presión y los centros de baja presión. Los centros de alta presión están asociados siempre a buenas condiciones climáticas. De hecho, cuando la presión está alta, generalmente hablamos de días diáfanos, de días lindos, ¿no es cierto? De días casi sin viento. Y cuando baja la presión, ¿sí? Está asociado a mal tiempo, ¿no es cierto? A precipitación, a nubosidad, a vientos. Bueno, lo que pasa es, cuando hay un centro de alta presión como el que se estableció en el centro del país hace 10 días atrás, cuando tuvimos una ola de calor, claro, la característica principal de un centro de alta presión es que gira el viento en sentido antihorario, por lo tanto arrastra calor de la zona norte, en este caso de Argentina, hacia la zona centro. En esa semana cálida que se produjo en Argentina teníamos un centro de alta presión que estaba parado sobre nosotros, ¿sí? Y mucho más abajo, sobre el mar, había un centro de baja presión que gira al revés, el aire, o sea, trayendo aire del sur hacia la parte norte, hacia arriba. Bueno, ¿qué pasó? Ese centro de alta presión se fue desplazando, ¿sí? Hoy ese centro de alta presión lo estamos viendo en el litoral argentino, me atrevería a decir un poco bien en el norte del litoral, en Misiones, en el sur de Brasil, en Paraguay. Hoy están teniendo esas temperaturas altas que teníamos hace 10 días acá, e ingresó un frente de baja presión que se estableció en el centro del país. ¿Qué pasa? Y es un fenómeno que no es muy común que se dé en nuestra zona. Hay una franja, estamos hablando de una franja de 1000 kilómetros, por ponerle un número más o menos aproximado, que separa ese centro de alta presión de ese centro de baja presión, ¿sí? Y hace que las corrientes de aire se muevan continuamente y que el aire frío del centro de baja presión penetre por encima, se meta por debajo de los centros de alta presión y generen estas tormentas, ¿sí? Bueno, esa franja, esos 1000 kilómetros de diferencia, a veces están más cerca, a veces están más alejados. Y eso es lo que hace, explicado en términos bastante didácticos, es lo que hace que sea muy difícil acertar el pronóstico, porque se van corriendo continuamente, la brecha entre un centro y el otro es muy poca, para lo que es la meteorología es muy poca, ¿sí? Generalmente las brechas son de mayor longitud entre centros, y al estar tan próximos hace que el pronóstico pueda variar de un momento al otro. Y eso es lo que complica a los meteorólogos a la hora de poder dar el pronóstico. Por eso si uno mira por ahí los pronosticadores que salen en canales de Buenos Aires o en canales de Córdoba, siempre hacen la salvedad de que puede variar en función de cómo se mueva, en este caso, el frente de baja presión que se está estableciendo en el centro del país. Por eso bajó un poco levemente la temperatura estos días. ¿Va a llover? El teléfono dice que mañana sí. ¿Mañana? Dice el teléfono, no lo digo yo. Ahora, acá uno... ¿Hay que jugarse? Sí. No, te decía que acá llovió bien.
Sí. Salió el sol, bien. Sí. Es decir, que uno ve crecer acá los sembrados. No, sí, la verdad que acá sí estamos en una Te iba a zona... preguntar por la soja y el maíz, ¿no? Bien. Bueno, no, acá estamos en una zona hablando siempre de lo que es el corredor de Ruta 8, desde, vamos a tomar desde la zona de Magiolo hasta Canals, hablando de esta zona puntualmente y yendo ya a lo que son los cultivos, lo que te puedo decir es los maíces sembrados temprano, en algún punto sufrieron, o en muchos lotes, sufrieron el golpe de calor, ¿sí? ¿Y por qué hago la diferencia en muchos lotes y en otros no? Aquellos lotes que tenían napa, ¿sí? Y que el maíz pudo adelantar un poco su periodo, quizás lo sufrió menos que aquellos lotes que no tenían napa. En general todos lo sufrieron. Si uno va y hace un recuento de espigas, va a ver que en general, puede haber casos particulares, las espigas están, el número de espigas que uno planteó o tuvo como objetivo está. En lo que sí puede afectar y va a afectar de hecho esa semana de calor es en el peso de esas espigas, sí. cosa que vamos a estar sabiendo ya en breve a medida que vayan perdiendo humedad. Eso lo que va a impactar directamente va a ser en una baja del rinde. O sea, se va a notar en algunos lugares más, en otros lugares menos. Esa semana de calor agobiante. Esa semana de calor agobiante, hablando de maíces que se sembraron temprano. Después hubo una ventana de siembra de octubre, alrededor del 13 al 20 de octubre, donde hubo una precipitación y algunos productores dudaron entre sembrar o decir, bueno, lo paso a fines de noviembre. Algunos productores sembraron en esa fecha y bueno, en esos maíces sí el impacto de calor fue mucho más directo por el periodo fenológico en el que lo encuentra. Pero también es una verdad que la vamos a conocer un poco más adelante. Y después están los maíces que se sembraron en fechas tardías, o maíces de segunda, que se sembraron también en diciembre. Esos maíces, este golpe de calor los agarró en B6, B8, B9, dependiendo del híbrido, dependiendo puntualmente en qué día se sembró. Pero bueno, la verdad que la pasaron como se veían ahí en las imágenes, ¿no? Por ahí con alguna hoja cartuchada, o podés ver alguna loma donde lo sintió más, pero en general lo sorteó mucho mejor que los maíces tempranos, ¿sí? Porque todavía no empezó a jugar el partido de definición de rendimiento y todas estas lluvias entran en esa caja de ahorro, claro, de humedad, ¿sí? Que esperemos nos siga acompañando. ¿Es lo mismo que la soja? ¿Hacer un ejemplo o se diferencia la soja? No, se diferencia de la soja. ¿En qué sentido? La ventana, el periodo crítico del maíz es muy corto. El periodo crítico del maíz se toman 15 días más y 15 días menos en torno a lo que es el periodo de plena floración, ¿sí? Para poner un ejemplo o generalizarlo, ¿no? Después cada híbrido, dependiendo del ciclo del híbrido, pueden ser más días, menos días, pero en general es así. Lo que tiene la soja, y especialmente las que se siembran en nuestra región, que son sojas de grupo 4 intermedio para arriba en general, ¿sí? Lo que tienen es eso, que son mucho más elásticas, con lo cual por ahí una soja que estaba en R1, o sea, estaba en floración durante este periodo de calor, esa semana sufrió un aborto importante de flores y ahora con esta precipitación tiene revancha y puede recuperarse de esa mala situación. ¿Se impone el maní en la zona? El maní, bueno, es una pregunta que lo hablamos en la última conversación que tuvimos. No sé cómo habrá, porque ya está sembrado el maní, ¿no? Sí, el maní viene avanzando exactamente, viene avanzando su ciclo. Yo creo que es una alternativa más. Falta que el productor, porque a ver, si lo analizamos, el 99% del maní que se hace en esta zona no lo hacen productores de esta zona, sino que lo hacen empresas maniceras que vienen de la zona manicera, de la zona de Hernando, de la ruta 158. Así que el productor local no tiene el expertise para poder hacerlo, ¿sí? Lo hacen, estas empresas vienen y lo hacen. Si vos me decís si se va a imponer o no, la verdad que no lo sé, porque, bueno, a ver, el maní viene
viene recorriendo diversas zonas geográficas, viene pasando cuando su zona de adaptación natural se saturó, los suelos dejaron de ser Claro. aptos para los niveles de rinde que estaban buscando. Primero buscaron migrar hacia La Pampa, perdón, hacia San Luis, después migraron hacia La Pampa. Bueno, los gobiernos provinciales y con muy buen criterio tomaron medidas conservacionistas, limitaron mucho la superficie y la forma de trabajar, y bueno, eso hizo que la frontera se expanda hacia acá, hacia este lado. De ahí en más, decir que se va a imponer o no, la verdad que es difícil. Poder hacer un pronóstico respecto de eso. Sí te puedo decir que el productor de esta zona no lo tiene en su plan de siembra, Exacto. ¿no? Lo siembra gente de afuera en el 99%. Hay algunos productores que lo hacen. Por último, aprovecho ya que estás, yo recuerdo hace, no sé, 30 años, se sembraba mucho girasol, no se siembra más girasol allá. No, en esta zona no se siembra girasol, es ¿Por cierto. algo en especial? Eh, a ver, el girasol, sí, hubo un quiebre importante que fue la aparición de la tecnología RR en soja, Claro, claro. que simplificó mucho, y después, bueno, vino maíz, esa tecnología, que simplificó mucho la siembra tanto de soja como de maíz, hizo que el girasol quede con un paquete tecnológico obsoleto. De hecho, y yendo a lo que son productos agroquímicos, el mercado de químicos para girasol está muy poco explotado por parte de las empresas, ¿sí? Hay Claro. muy poco desarrollo e investigación. Sí se enfocan todo en la carrera de soja y maíz. Y eso hizo que en esta zona fuera desplazado. Sí, y de la mano de muy buen... Se nos fueron las abejas. Se fueron las abejas, sí, también se fueron con el hecho de que se hayan ido los tambos, ¿no es cierto? Antes Estamos. había mucha alfalfa, Pastura, las pasturas, exactamente, y eso, cardo. eso favorecía mucho también la actividad apícola en la zona. Pero hay una buena noticia, primero que eh, hay empresas que están desarrollando mucha investigación en crear nuevas variedades de girasol, ¿sí? Hay un avance, no son muchas las empresas que lo hacen y que apuestan a eso, pero las hay. Y de la mano de que el precio realmente ayuda, hay zonas donde antes, que eran históricamente girasoleras, y después fueron desplazadas por la soja y el maíz, que hoy están volviendo a ser Ajá. girasol con muy buenos rendimientos. Se ve mucho en la zona de Galvez, ¿sí? En la zona de Ruta 9 próximo a Rosario, por ejemplo, era una zona que había sido girasolera hace 20 años atrás, eso fue desplazado, 25, y hoy está volviendo a tomar su lugar. También lo que es el norte de La Pampa, el oeste bonaerense, son lugares que habían sido desplazados por la soja y el maíz, y hoy de la mano del girasol y de este advenimiento de nuevos materiales, están recobrando un poco esa superficie perdida. Muy bien, Cristian. Por último, ¿qué panorama le decís al productor, a aquellos que están mirando de cara al futuro? ¿Lo ves bien el año que recién comienza? Hablamos ya de lo que le ocurrió al maíz, con el golpe de calor, con la lluvia. ¿Cómo ves el panorama? Eh, bueno, hay Porque que, hay que analizarlo como dijimos, vamos a hablar de vamos a estas... esperar después. Hay que hablar de esta zona, y como siempre se dice en el campo, ¿no es cierto? La verdad se sabe cuando entra la máquina. Eh, por ahí uno puede verlo, puede empíricamente o a través de modelos satelitales ir viendo la evolución de los cultivos. Incluso hay modelos que pueden llegar a tirar algún número, o generar algún algoritmo que te da una idea de rendimientos estimados, pero lo cierto es que la verdad se sabe cuando entra la máquina. Eh, Hablando puntualmente de esta zona, hoy la foto que tenemos es buena a raíz de esta precipitación que nos acompañó estos días y si Dios quiere los días venideros. Así que hoy el panorama es bueno, el panorama de precios acompaña también, ¿sí? Así que se avisora por el momento una buena campaña. De lo que es la presente, de lo que es la campaña que viene, realmente no sé, no me atrevo a decir nada. Sí me preocupa el aumento
realmente exagerado que tuvieron un poco los fertilizantes en los últimos 8 meses. Realmente fue un aumento exponencial en precio lo que tuvieron. Y bueno, el hecho de que se esté posicionando o se esté volviendo a hacer trigo y se esté volviendo a hacer maíz acompañado por buenos precios, se va a ver en algún punto afectado por este aumento del precio de los fertilizantes. Pero eso haciendo una prognosis sin saber qué puede realmente llegar a pasar de acá a los próximos 6 meses, que es donde, no 6 meses, perdón, 4 meses, que es donde se va a empezar a jugar el partido de la nueva campaña. Hay que ver qué precipitaciones nos van a acompañar, con qué recarga vamos a llegar en el perfil a la siembra de trigo. Hay un montón de variables que todavía faltan conocer, digamos. Cristian, muchísimas gracias. No, por favor, Luis, gracias a vos y bueno, estoy a Muy disposición. explicativo todo lo que nos has dicho, así que espero que a la gente le haya servido también. Pedro, vamos a la pausa, después tenemos mucho más para compartir con ustedes. El ingeniero Cristian Rachetti estuvo con nosotros. Ya venimos.